Voy a exponer sobre lo que es la arquitectura en el Alto. Este trabajo viene más o menos desde ya investigaciones que voy realizándolas desde hace más de un año, en la cual también voy recopilando distintas informaciones en cuanto a referencias mediáticas, a referencias más de índole personal, porque como muchos de ustedes, yo también he nacido en el Alto, he visto cómo ha crecido esta ciudad, he visto especialmente por mi zona qué edificios se han venido levantando, qué edificios han venido consolidando alguna tendencia, cuáles se han venido levantando a forma de rivalizar con el otro, a forma de imitación del otro. Y bueno, lo que les voy a presentar es más o menos el avance, ¿no?, de todas las investigaciones que he tenido. Para empezar, tenemos que asumir que la arquitectura es el producto de las condiciones políticas y sociales y económicas en las cuales y para las cuales se genera. Nada surge de la nada. Cada ciudad tiene una característica determinada según las condiciones políticas, sociales y culturales que vive, ¿no? Y ahí vemos la ciudad del Alto. No por nada, las condiciones naturales también influyen mucho por la carencia por el mismo medio ambiente que se da, ¿no? Y también las condiciones económicas y culturales especialmente van a dar origen a ese tipo de expresiones. Y eso también se ve aquí. A veces cuando nos enfocamos en esto, no nos enfocamos en esto, ni nos enfocamos en esto. Y es eso que más o menos me lleva a generar esa cuestionante. La arquitectura como cultura material está ligada a los contextos históricos, sociales y económicos. En esos factores, en estos contextos, el factor étnico-cultural es importante, pero no es el determinante. Como vamos a ver, hay un factor económico, social bastante importante también. No todo es reivindicación étnica ni reivindicación cultural, sino también es parte de una diferenciación social, lo cual corresponde a la dinámica económica del contexto, ¿no? Y todas estas dinámicas se van desenvolviendo en la ciudad como ese soporte material en el que la historia se hace ciudad. El estudio tradicional de la arquitectura liga las construcciones más representativas de cada época a los grupos sociales hegemónicos. Como grupos sociales hegemónicos se interpreta estéticamente a aquellos que brindan su imagen a la ciudad. En este caso, actualmente en el Alto se le da mayor cobertura a este grupo social que vendrían a ser los camiris, como aquellos que empiezan a ser los representativos de la ciudad. Pero no todos son camiris, ni todos tienen esa lógica de rivalidad, podría decirse, ¿no? Pero mediáticamente son los más consolidados. Y esto es algo de larga data, no de los camiris, sino la de siempre representar la ciudad con los grupos hegemónicos de turno, ¿no?, en las esferas de poder. Y eso también se expresa en cuanto a la graficación, así como nos mostraron en la anterior exposición. En la forma en la cual se representa la ciudad, se puede representar aquello que se quiere destacar más y aquello que se quiere destacar menos. Por ejemplo, en ese plano de la ciudad de La Paz, se puede ver que el área del damero español está bastante definido, está bastante bien dibujado, podría decirse. Y el área de la ciudad de Indios es simplemente ahí como arroz desarmado, ¿no? Más o menos ahí se quiere decir a qué le doy más importancia y a qué le doy menos importancia en cuanto a la representación. Y eso también se va a ver en otro tipo de representaciones. En cuanto a asumir qué es patrimonio y qué no es patrimonio, se vuelve a incluir en el mismo criterio. Es patrimonio todo lo que de alguna manera tiene una herencia, que es la herencia de los grupos hegemónicos. Por eso aquellas construcciones que son de españoles y criollos de la época colonial son viviendas o son construcciones patrimoniales. Pero aquellas que formaban parte de la ciudad de Indios, como esta que vemos aquí, una fotografía de allá de los años 40, ya no son patrimonio y por ende ya han sido borradas y bueno, han quedado en el recuerdo, ¿no? Pero patrimonio es patrimonio. Es por eso que los grupos hegemónicos de alguna forma trasladan ese imaginario de lo que debe ser valorado y lo que no debe ser valorado respecto a su arquitectura.
Y eso también se va a ver en la arquitectura hegemónica de la época republicana, en la cual, al igual que en la época colonial, vamos a ver que se importan estilos desde el viejo mundo. Aquí vamos a ver ya el neoclásico, vamos a ver el manierista, vamos a ver el barroco como en época colonial, y eso se expresa plenamente en los edificios del poder. Aquí vemos netamente edificios neoclásicos, el antiguo, el Palacio Quemado, la Asamblea Legislativa, el Palacio Judicial de Sucre. Son estéticas eurocéntricas, y de alguna manera la estética nos dice qué tipo de afiliación cultural tienen las élites, los grupos hegemónicos. Pero lo interesante ya, y terminando esta parte de la arquitectura que tiende a ser la más hegemónica, se ve que con el ocaso del Estado postcolonial y el planteamiento de la modernización del Estado con el nacionalismo del siglo XX, se van a intentar recuperar dos estilos en base a un pasado para legitimar lo que va a ser el nuevo Estado-Nación. Eso hablamos de la revolución, durante la revolución del 52, ¿no? Esto da lugar a dos tipos de expresiones. Una va a ser el pasado colonial, expresado en el estilo neocolonial. Uno de sus principales arquitectos es el arquitecto Mario del Carpio, y el cual podemos observar en la Caja Nacional de Salud, en la avenida Mariscal Santa Cruz, que es un edificio de esas épocas, de los años 40, pero que rescata estética colonial. El otro, y es algo que es un poco más relevante, es la de intentar crear una arquitectura nacional en base al pasado tiahuanacota, en el cual el arquitecto Emilio Villanueva va a plantear lo que es el estilo neo-tiahuanacota, algo que se va a ver en el antiguo estadio Hernando Siles, se ve también en el monobloc, y ha sido un intento de crear una arquitectura nacional en base a un pasado, ¿no? O sea, podemos decir que eso de crear la estética prehispánica no es algo reciente, sino es algo que se ha venido realizando durante ya mucho tiempo, ¿no? Y de ahí, de la arquitectura de nacionalismo del siglo XX, pasamos a lo que es la arquitectura plurinacional, especialmente en las esferas, en los alrededores de la Plaza Murillo, que si bien no es muy clara como el nacionalismo del siglo XX, vemos que tiene algunas intenciones, pero no tiene un horizonte bastante definido. Por ejemplo, este bloque de la Plaza Grande del Pueblo tranquilamente puede pasar por ser un bloque minimalista, y todo lo indígena, entre comillas, simplemente queda como ornamento. Es así que vemos que es más una arquitectura de decoración, no es algo que vaya un paso más allá de lo que se viene realizando en el alto, ni quiere plantear alguna tendencia de arquitectura nacional o plurinacional definida, ¿no? Y aquí vemos el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que si bien tiene algunas rememoranzas con arquitectura bioclimática, no tiene una estética en base a los pueblos indígenas originarios, como es la Constitución, que debería de plantearse, ¿no? Porque los edificios que plantean una determinada época plantean la estética materializada, o la materialización de la ideología de ese proyecto de Estado en su estética, y es algo que no se puede observar a cabalidad en las obras plurinacionales. Bueno, el Estado está en eso, ¿no? Ahora veamos qué tipo de dinámica hemos tenido nosotros como aymaras, como personas que hemos crecido en las laderas de la ciudad de La Paz o del Alto, que tiene que actualmente tiene una dinámica bastante interesante en cuanto a las estéticas. Vamos a ver que ya desde el siglo XX la población se concentra en las laderas de la ciudad. Vemos que en fotografías de principios del siglo XX en La Paz no habían casas, no habían laderas, prácticamente no había nada, y no se puede decir que todos son mestizos y que ha habido una explosión demográfica, sino que ha sido una consecuencia de la migración campo-ciudad, ¿no? Aquí en el Alto las principales ocupaciones se han venido realizando desde la instauración de algunos equipamientos como las estaciones de ferrocarriles y el aeropuerto. Es así que desde los años 40 la población crece exponencialmente hasta 400.000, de 1.000 habitantes allá por los años 40. En el Alto la población se crece a 400.000 hasta el año 1985. ¿Cómo se ha venido esto de alguna forma
modificar en ruralidad, que la vivienda del campo, que tenía un estilo bastante interesante, que siempre tenía los vanos dirigidos hacia la salida del sol, de esto, que era abierto y que era bastante en armonía con su entorno, ha venido a salir esto, ¿no? Algo un poco bastante más extraño, y que ya no tiene esa armonía con el entorno. Vemos que aquí hay un edificio de 5 plantas y aquí hay una casita de una planta. De alguna manera ya no me interesa si mi vecino va a tener sol o no, si va a tener privacidad o no, pero eso lo vamos a ir viendo más con el tiempo, ¿no? Pero más o menos esto es la vivienda aymara rural y la típica urbana, de alguna u otra forma. He identificado 3 etapas importantes que se pueden, en las cuales se puede clasificar todo lo que va a ser este proceso de constitución de la ciudad del Alto, de la urbanidad aymara. Una vendría a ser la etapa de constitución y consolidación, y la última vendría a ser más una de irradiación, en la cual vamos a enfocarnos en la última parte. Ahora vamos a ver en qué consta cada etapa. La etapa de constitución es una etapa que podría mencionarse que es posterior a la Revolución Nacional de 1952, hasta durante la época de las dictaduras, ¿no? En un contexto de la migración campo-ciudad. En este momento las viviendas en la ciudad del Alto se construyen en base a un lote con un pequeño cuartito en el fondo o en el lateral del predio, dejando un amplio patio en el cual se hace la actividad social. De alguna manera tiene esas rememoranzas, las viviendas rurales, ¿no? que se seguían construyendo durante esas épocas. En cuanto a la materialidad, se usa viviendas o se usa materiales más naturales, el adobe, también algo de calamina, y la técnica de construcción es más autoconstrucción, lo construye el propietario, lo construye el familiar, y no hay tanto esa relación, digamos, ¿no? con los maestros albañiles ni nada, que se va a dar más a posterioridad. Y esto vendría a ser la vivienda tipo, el lote con un cuartito al fondo, un patio bastante grande. Y bueno, la función primaria es la de vivienda de refugio. Uno va ahí y duerme, ¿no? Pero ¿qué pasa? Durante la etapa de consolidación estamos en una etapa en la cual ya se empieza a instaurar el modelo económico neoliberal. Ya desde el nacimiento de la ciudad y en el año 1985, el 84 y el 85, de alguna manera el modelo económico empieza a obligar a que el propietario de alguna manera tenga o deba de generar recursos con la propia vivienda, y para ello la vivienda empieza a ampliarse, especialmente en las zonas que eran más comerciales, ¿no? En cuanto a la especialidad y morfología, teníamos un bloque, vamos a verlo esto aquí, teníamos un bloque donde se encontraba la vivienda con un bloquecito destinado a dormitorio, y vemos que se va a construir otro bloque que va a estar destinado más al comercio, sí o sí tiendas, y también se va a prever el crecimiento de la familia y de los hijos, y se va a empezar a levantar más plantas, ¿no? La materialidad ya es algo bastante más claro, se adopta masivamente lo que va a ser el ladrillo y las estructuras de hormigón. Aquí podemos ver una ejemplificación de lo que puede ser, ¿no? Una vivienda anterior, una más nueva, se viene ampliando, y aquí es algo un poco más extenso, y ocupa casi la totalidad del lote, ¿no? Y más o menos, esta es la etapa de consolidación. ¿Qué genera esto? ¿Y por qué menciono, de alguna manera le doy énfasis a esta etapa? Porque luego de esta etapa surge esto y se consolida esto. Esto es el tipo arquitectónico aymara, podría decirse, un bloque enorme con un volado que tiene 3 o 4 plantas, y esta planta siempre va a ser diferente a esa de alguna u otra forma, ¿no? Esto puede estar ocupado o no hasta el final del lote. ¿Y por qué es importante reconocer este tipo? Porque todas las construcciones que se van a venir realizando van a ser un decorado a toda esta parte y a las partes que van a tener acceso a los visitantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver que ahora se van a venir decorando con Iron Man, se van a venir decorando con chacanas, con cruces sardinas, con robots,
todo eso es un decorado adicional a esto, pero la base es esta forma. Y es algo que ya se ve en construcciones de los años 90, por ejemplo, eso de la zona 16 de julio, que es prácticamente lo mismo que esta, pero la decoración era diferente, ¿no? En esta próxima etapa, aquí se consolida lo que es el tipo utilitario popular, y en la próxima etapa ya se va a experimentar con distintos tipos de estéticas y decoración. Y es así como llegamos a esta etapa, que es la etapa de irradiación, que ya vendría a ser de fines del siglo XX, el siglo XXI y al presente. Se consolida con fuerza los camiris como los mandados de alguna manera a destacar o a visibilizar un imaginario del alto, y que tienen bastante cobertura, ¿no? por el otro, podría decirse, por los medios del exterior. Y en cuanto a la espacialidad y morfología, ya la construcción ocupa casi todo el lote, elevándose más de 5 plantas. Las normativas de construcción locales, tanto locales como centrales, no son tomadas en cuenta. Y esto, ¿por qué se destaca más en el alto? Porque la normativa alteña desde hace 20 años no ha sido replanteada, sino desde los años 97, 98 no se las ha venido a reformular. Son normativas que están desactualizadas, que pertenecen a otro contexto y a otra visión de ciudad, así es que por ende aquí se puede hacer casi todo lo que uno quiere, ¿no? Y por eso también ese tipo de construcciones tienen ese tipo de auge en esta ciudad. La materialidad ya empieza a ser más variada, se sigue manteniendo el núcleo de ladrillo y hormigón, pero en cuanto a la decoración ya se usan estructuras de aluminio, vidrios de colores, se empieza a usar ya enchapes, y se empieza a usar distintos tipos de materiales, ¿no? El tipo arquitectónico aymara, el utilitario popular, sirve de base para el planteamiento de formas en la fachada. Esto ya es algo un poco más conocido como arquitectura andina, es una variante que vamos a ir viéndolo posteriormente. También otras variantes que he logrado identificar son el que he denominado ecléctico historicista, la arquitectura andina ya dicha, la arquitectura transformer y este que es el de mayor apogeo, pero que nadie le da mucha bola, el que es el minimalismo policromo. Las viviendas se plantean como espacios para lucrar. En ese sentido, se plantean galerías comerciales en las plantas bajas, apartamentos de alquiler, salones de fiesta, oficinas, alojamientos, y bueno, es un espacio netamente para el lucro. El edificio brinda un mensaje implícito en su estética, lo que de alguna manera expresa el éxito económico de sus habitantes, ¿no? Como se ha expuesto, se debe entender este proceso de constitución de la ciudad como un proceso histórico en el cual siempre hay varias fases que de alguna manera están ligadas a un contexto económico social determinado. Y es por eso que este tipo utilitario popular se va a formar en un contexto más neoliberal, y en este contexto un poco más de ámbito capitalista y libre mercado va a evolucionar en lo que son las expresiones más postmodernas que vamos a ver con lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Pero para ver un poco más de esto tenemos que conocer quién es el usuario de este tipo de construcciones. La presencia de los camiris como los dicos aymaras ya se hace patente en la ciudad de La Paz, especialmente por las laderas y allá por los años 80. Su primera expresión va a ser el comercio, que se va a dar más allá en la Eloy Salmón, en la Uyustus, en la Yampu, en la Tumusla, y bueno, comercio informal para el Estado es su primera expresión notoria en la ciudad. Ahí uno puede hacer dinero, algunos triunfan más, otros triunfan menos, pero es la forma en la cual el aymara, el camiri, empieza a ocupar el espacio en la ciudad, ¿no? Posteriormente, otra forma de ocupación del espacio y destacar en esa forma de tener presencia en la ciudad va a ser las entradas folclóricas, como el Señor Jesús del Gran Poder, o actualmente en el Alto como la entrada folclórica de Virgen del Carmen, en el cual vamos a ver que el dinero acumulado en el comercio de alguna manera va a ser distribuido en este tipo de intercambio simbólico, ¿no? En el cual uno expresa también su éxito económico o su prestigio mediante la danza, especialmente la morenada. Y ¿cómo expresas después de la danza? Pues la tercera etapa es expresarlo mediante una expresión material. Eso es una expresión intangible, y ahora se lo expresa con una expresión tangible que vendría a ser la arquitectura. Yo tengo éxito
entonces puedo expresarlo en la construcción. Y es por eso que vemos este tipo de expresiones. Ahora, de alguna manera, se le ha venido dando distintos nombres, se le ha venido queriendo encajar en distintas tendencias, ¿no? De alguna manera, en la arquitectura, en la historia de la arquitectura, esas tendencias ya las había desde los años 70. Ya se las nombraba como la arquitectura postmoderna. La arquitectura postmoderna sigue haciéndose en la actualidad, y lo interesante de estas concepciones Camiris es que tienen muchos nexos con esa arquitectura postmoderna que se da en el extranjero. Pero esto tiene es como una recreación de una posmodernidad con características propias. No se puede decir que hemos tenido una modernidad, pero de alguna manera esas construcciones convergen con la posmodernidad extranjera, y la cual vamos a ver, ¿no?, en qué puntos son las que llegan a converger. El mensaje que brinda el edificio es más importante que su concepción integral misma. De alguna manera no me interesa cómo el edificio esté por dentro, con tal de que afuera el mensaje que dé sea muy claro. Ese es el edificio, o bueno, el salón Gigantes de Acero. Vamos a ver que hacia la calle es prácticamente todo de fierro, de alucobón, es algo un poco más moderno, entre comillas. Esto ya pertenece a la tendencia de arquitectura transformer, pero giramos la cuadra y vamos a ver que por atrás es así. Solamente no tiene reboque, tiene ventanas que dan hacia el vecino. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que de alguna manera la fachada es muy importante. No es importante la expresión integral del edificio, ¿no? Tampoco es importante el confort al interior de la construcción. Siempre y cuando yo ocupe todo el espacio que quiera, no me interesa si voy a tener cuartos que no van a tener ventilación, que no van a tener luz, que no van a tener otros aspectos que debería tener el confort. Eso es una de las características, que la imagen, el mensaje que brinda el edificio es más importante que su concepción integral. Otra característica interesante es que el poder de la imagen es determinante. No me interesa qué esté haciendo mi vecino, lo que yo hago es lo más importante y tiene que destacar sí o sí. Si hago un edificio de 8 plantas y mi vecino tiene un edificio de una plantita, yo construyo lo que quiera, hasta donde quiera, puedo abrir incluso ventanas hacia mi vecino, y bueno, es la imagen, o de alguna forma la capacidad que uno tenga de destacar, lo que le da también esa imagen de prestigio, ¿no?, de poder. Más o menos eso se puede ver aquí claramente, y es algo bastante notorio en este tipo de construcciones, en el cual podemos ver la danza y la arquitectura en una sola fotografía. Y este tipo de construcciones también tienen una característica especial, que están enfocadas más hacia la fiesta, porque tienen salones de fiesta, buena parte de la mayoría. Y en arquitectura, cualquier edificio que esté destinada a la recreación festiva, siempre va a tener de alguna forma una imagen bastante llamativa. Eso es algo más cuestión de función y de composición, y por eso sí o sí cualquier edificio que tenga un salón de fiestas tiene que ser llamativo, tiene que destacar, ¿no? Y por eso también esas construcciones destacan. No es una tipología para vivir, sino es una tipología para lucrar, una tipología más para destacar, y los usos que se le da van más en ese enfoque, ¿no? Y también algo bastante típico de la posmodernidad en contra de la modernidad es el de romper esquemas y normas. Romper esquemas en cuanto a la composición, romper normas en cuanto a las normas de uso de suelo y el reglamento de construcción. Por ejemplo, aquí vamos a ver que está bien adornada la vivienda en un lado de la calle, y por atrás vamos a ver que tiene ventanas hacia los vecinos. Según el Código Civil, que es algo muy básico y de alguna manera es el marco para cualquier planteamiento de reglamento de uso de suelos, no se puede abrir ventanas hacia el vecino, pero aquí se los abre, ¿no? Eso es en cuanto a las normas básicas. Y también ocurre este tipo de casos, que construyo mi casa en todo el lote, le abro ventanitas y el vecino empieza a construir y me las tapa, ¿no? Así es que
Eso es porque de alguna manera no se respeta una norma. Y si no se respeta la norma, bueno, uno llega a tener ese tipo de impedimentos, ¿no? Y también vamos a ver otras características. Aquí vamos a contrastar lo que es la arquitectura moderna internacional con una arquitectura más de nuestro ámbito. Uno de los paradigmas que se maneja en la arquitectura moderna es esta, que la casa es una máquina para habitar, la casa tiene que ser habitable. Y menos es más, uno de los lineamientos máximos del minimalismo. Mientras menos ornamentos tenga, va a ser mejor. Mientras menos elementos tenga, va a ser mejor. Mientras menos colores tenga, va a ser mejor. Y aquí tenemos la Ville Savoye, un paradigma de la arquitectura moderna. Ahora, contrastemos esto con esto, ¿no? La casa es una máquina para habitar, la casa es una máquina para lucrar. Menos es más es más. Más o menos vemos que ahí hay una contraposición entre lo que es una modernidad y una posmodernidad. La arquitectura posmoderna también ha ido en ese sentido, pero esta posmodernidad es más propia, ¿no? Y aquí podemos ver arquitectura posmoderna. Esta es la Plaza Zoma en Las Vegas. Vemos que se basan en arquitectura grecorromana, y también se apela más al color, y comparemos con una galería comercial allá en la Plaza La Paz. O sea, hay un cierto paralelismo, ¿no? Y se puede decir que es como una posmodernidad propia, que no nace de una reacción a una modernidad, porque nosotros hemos tenido modernidad. Y por ende, más o menos tomando en cuenta esas dos vertientes desde el enfoque arquitectónico, esta arquitectura se enmarca más en una tendencia postmoderna, pero desde un enfoque social se enfoca más en un grupo social que son los camiris dentro de la población aymara. Entonces, su nombre más específico, más correcto, vendría a ser arquitectura postmoderna aymara. No tanto lo de Cholé, ni Transformer, ni cualquier otro tipo de nombre que se le quiera dar, sino encajaría más en ese parámetro, ¿no? Ahora, viendo cómo ha venido desarrollándose esta arquitectura, ¿no? Tiene un proceso histórico que no es una creación de una persona, sino un resultado de una secuencia de varios hechos, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales referentes es el arquitecto Miguel Prieto, que allá por el año 1997 ya usa los plafones en el shopping El Alto. Y también aquí vemos uno de sus primeros edificios, la Galería Maya, en la avenida Alfonso Ugarte, que vamos a ver que ya tiene elementos, ¿no? Elementos de figuras escalonadas. Eso ya viene desde esos años. También algo que converge es que a fines de los años 90 los albañiles aymaras que trabajaban en las construcciones de la zona sur vienen el Alto y de alguna manera importan esos imaginarios que tenían en esas construcciones de la zona sur, y por ende aquí no vemos un chalet, no vemos, pero en las próximas construcciones ya vamos a ver chalets que son una influencia, una importación de la arquitectura de las élites paceñas hacia las élites salteñas. Otro elemento importante, en el año 2002 el arquitecto Martín Pérez empieza a trabajar ya no para los burgueses, esto es en Cochabamba, no trabaja para los burgueses de Cochabamba, no trabaja para los mestizos ni nada, sino empieza a trabajar para camiris quechuas y empieza a modelar una arquitectura más a los gustos de los camiris quechuas, y eso ya viene desde el año 2002, y vemos que esas construcciones no se parecen mucho a las arquitecturas más de corte moderno, sino se vienen a parecer a las más de corte postmoderno y están más enfocadas también a lo que es el lucro, ¿no? Son edificios de Cochabamba hechas para camiris quechuas. Ya por el año 2004 vamos a ir viendo que hay cobertura mediática. Por ejemplo, hay un artículo en La Razón del año 2004 que indica que la arquitectura del Alto es el reflejo del caos. Ahí empiezan a mostrarse distintas fotografías, ¿no? Esas son las fotografías que hay en el artículo, y aquí podemos ver que ya hay varias tendencias estéticas. Una vendría a ser esta, que es la ecléctico historicista, que la vamos a ver ya luego de esto.
que esta ya vendría a ser lo que ahora podría denominarse como arquitectura andina, porque tiene algo de iconografía también, Tiahuanaco. Y aquí vamos a ver algo bastante familiar como es el chalet. Estamos hablando del año 2004, ¿no? Y si alguien se acuerda a la película ¿Quién mató a la llamita blanca? Ahí se promociona a ese edificio como un símbolo del Alto. Y ¿Quién mató a la llamita blanca? Ha sido realizada en el año 2005 y ha sido estrenada en el año 2006, o sea que para el 2004 esta casa, esta imagen ya estaba bastante consolidada y de alguna manera quería ser promocionada como una imagen, ¿no?, de lo que era representativo de la ciudad del Alto. Vamos a seguir recorriendo en el tiempo. En el año 2006, Carlos Urquizo menciona a la arquitectura que se venía realizando en el Alto en su libro La Paz, Saco de Parapita o Metrópoli Andina. ¿Qué indica de esto? Que son construcciones eclécticas y carentes de servicios de un arquitecto. Eso es lo que menciona. En el año 2008, Zandorf Norman Cárdenas Plaza presenta su ponencia en la reunión anual de etnología del 2008, describiendo desde un ámbito antropológico cómo se realizan este tipo de construcciones. También en el mismo año, ya en la UNSA se empiezan a realizar bastantes charlas respecto a este tema, y se empieza de alguna manera a imponer el término cholet, que es más un juego de palabras, no es algo serio, como no está teorizado, sino es un jueguito de palabras que supuestamente es una confusión de chalet y cholo. Cholo porque se le decía así a la burguesía chola, ¿no?, a todo el camiri, ¿no?, cosa que no es burguesía. Bueno, se puede debatir, pero es un término no muy serio, no tiene mucho criterio teórico. En el 2010, en la revista de Seureca, el Colegio de Arquitectos de La Paz, se publica el artículo Curiosidades de las viviendas de la ciudad del Alto. Y empieza a teorizarse, ¿no? Todo lo que les he mostrado de la secuencia de construcción está extraída de ese artículo. En 2014, el arquitecto Roberto Moreira publica el libro Nueva Arquitectura Popular como parte de una investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNSA, que vemos aquí en la tapa. Lo interesante de esto es que ya se hace un análisis semiótico de todas las muestras de arquitectura que se vienen realizando, y se empieza a comparar, ¿no?, con otras arquitecturas postmodernas que se hacen en el exterior, y también de arquitecturas de otras latitudes y de otros tiempos. Y bueno, se llega a la conclusión de que no es nuevo, pero de alguna manera se le da notoriedad, ¿no? Este libro es bastante interesante, ha sido lanzado en 2014, pero también en el mismo año, en el año 2014, la arquitecta italiana Elisabetta Andreoli y la artista Ligia Andrea presentan su libro Arquitectura Andina en Bolivia, y presentan al constructor aymara Freddy Mamani como el creador de este estilo en el año 2005. Ese libro va a tener un impacto bastante mediático, bastante grande, que sigue ahora hasta nuestros días, ¿no? El 14 de abril de 2016, y eso es algo que, para ponerlo en contexto, porque ese sábado se va a inaugurar el edificio Iron Man, el periódico La Razón publica el artículo Arquitectura Transformer, ya desde el año 2016, en el cual se identifica al arquitecto o al constructor Santos Churata como su creador, ¿no? Y como hemos visto, con esas referencias bibliográficas, se puede decir que el proceso de instalación de esta arquitectura abarca al menos los últimos 20 años. Así es que es todo un proceso, y vamos a ver que continúa de alguna manera esa búsqueda, ¿no? Continúa diversificándose de alguna forma. He ubicado 4 variantes estéticas. Como hemos visto, como recordemos, teníamos el bloquecito y al cual se le adicionaba la decoración, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué tipos de decoración se le está dando, porque mediante eso se puede catalogar más o menos el tiempo en el que está ubicada la construcción. Y bueno, vamos a ir con la primera variante. La primera variante es la ecléctico historicista. Ecléctico porque se le mete de todo, se le mete diversos estilos, e historicista porque son estilos que han existido durante la historia. Este es el edificio que les mostraba, que aparecía en el año 2005 en la película ¿Quién mató a la llamita blanca? Eso es un elemento románico europeo, eso es un elemento más musulmán, ortodoxo. Estos ya vendrían a ser más de índole mudéjar, o sea,
se apela a arquitecturas de distintas latitudes y tiempos y se lo mezcla en un edificio, ¿no? Ahí también vamos a ver lo mismo, vamos a ver balaustres grecorromanos, vamos a ver arcos de medio punto, decoración más islámica, y se va a ver también en estas construcciones. Aquí vemos también arcos de medio punto, decoración más mudéjar. Allá vamos a ver algo muy parecido a una pagoda, el yin y el yang de alguna forma, ¿no? Está inspirada en la arquitectura china. Vamos a ver ahí a una especie de edificio neoclásico, y mientras aquí vamos a ver otra con balaustres y un pequeño chalet en la cúspide. Eso es en la avenida Alfonso Ugarte. Vamos a ver otros edificios que se asemejan más, ¿no?, a este tipo, que es más de viviendas victorianas, también algo de la influencia de los chalets de la zona sur, pero que son edificios que se ubican en esa primera parte del siglo XX. No son muy recientes, ya no se vienen realizando con mayor... ya no se vienen de alguna forma realizando, ¿no? Y han tenido su pare, pero el estilo ha sido uno de los primeros, el ecléctico historicista. El segundo en ser reconocido es la variante que se le ha denominado arquitectura andina. Bueno, es simple denominación, no se puede refutar o no el término, pero simplemente es referencial, en el cual el actual difusor es el constructor Freddy Mamani, que toma referencias identitarias como la chacana, la figura escalonada y el aguayo, pero también toma referencias occidentales como el chalet. O sea, puede denominarse que de alguna forma se está intentando ir a una descolonización, al menos desde la fachada, pero aquí estoy descolonizado, pero aquí estoy colonizado, ¿no?, en la cúspide, ¿no?, con el chalet europeo. Así es que no todo es blanco y negro, ¿no?, siempre hay una escala de grises. Y también vamos a verlo aquí con otros elementos, estos en el Alto, este es en La Paz, pero pertenece más o menos al mismo estilo, y es de otro arquitecto. El interior también es algo bastante llamativo, nos hace recuerdo al interior de una mezquita musulmana, podría decir. Aquí no puede decirse que esas columnas están inspiradas en Tiahuanaco ni nada, más parecen columnas de los templos egipcios de Karnak, ¿no? Eso es otra variante, que es la variante estética, variante arquitectura Transformer, ya publicitada ya por el año 2016, y bueno, es el edificio de Gigantes de Acero. Ese es otro que es más relacionado con los Transformers, y de a poco vamos a ver que se va estilizando. Esto es una de las laderas de La Paz, que es más un Optimus Prime prácticamente. Son obras mayormente del constructor Santos Churata. Ahí vemos algo más estilizado, ¿no? Ya se ve haciendo un poco más minimalista. Y los interiores, de alguna manera el color es diferente, las alusiones de la estética van más a reflejar cosas más de índole moderno, de alta tecnología, más o menos ese es el enfoque que se le quiere dar, ¿no? Y este vendría a ser el que en silencio de alguna manera está creciendo más, que es la variante estética del minimalismo policromo. Se inspira en las formas rectas y puras del minimalismo, sin embargo conserva detalles de color. La aplicación de armazones de aluminio y alicobón posibilita el ensable, y esta variante es la de mayor crecimiento. Noten que seguimos teniendo el mismo bloque que se ha consolidado en la época de los años 90, solo que la decoración también empieza a modificarse. En este caso ya no son estructuras de robots, no son chacanas ni nada, sino son cosas más minimalistas. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Es en la avenida Alfonso Ugarte también. Este edificio es interesante porque el dueño ha construido esto, le ha puesto su escudito del Stronger, y aquí el vecino ha empezado a construir uno similar, ¿no? Es la competencia que hay. Y en este tipo de vías de 6 metros no se puede construir esa altura. Tenemos más ejemplos. Notamos que de alguna manera hay esa conjunción entre minimalismo internacional con aquí. Vamos a ver que hay una chacana. O sea, hay ese tipo de expresiones que es desde afirmación, pero también integrarse hacia una tendencia más universal. Tenemos más ejemplos.
más ejemplos, en la avenida, esta es en la avenida Juan Pablo II y aquel es en la 16 de julio. Son edificios de corte minimalista, pero vemos que se sigue manteniendo el bloque y se sigue abriendo ventanitas, ocupando todo el lote, ¿no? Aquí vemos edificios más de corte minimalista y aquí uno más de corte organicista. Como estamos viendo, son edificios no orientados hacia salones de fiesta, sino más orientados hacia el comercio y hacia la residencia. Bueno, como hemos visto esas cuatro variantes estéticas, podemos definir que el ornamento, la forma en la cual se está haciendo arquitectura, no es algo definido, ni tiene una línea única. Hemos visto que con esas últimas impresiones, los mismos profesionales arquitectos de alguna manera se están acomodando a lo que el cliente está pidiendo, a lo que el Camiri también está pidiendo, y es por eso que vemos ese reflote de influencias extranjeras en cuanto a las expresiones arquitectónicas propias. Pero por más que toda la fachada sea una alusión al extranjero, el bloque mismo y la misma ocupación del espacio son propios, ¿no? ¿Y cómo se va a ver esto? Se va a ver en el tipo de arquitectura que se está realizando en el área rural. Tenemos todo el espacio disponible, pero hacemos algo así. O sea, ya es algo bastante mecánico de alguna forma, ¿no? Pero de alguna manera es un tipo arquitectónico que se está realizando y de alguna manera debería de optimizarse. Esto ya es en Santa Cruz. Vamos a ver que ya no hay robots ni nada, sino que ya hay cosas un poco más de motivos más naturales. Tal vez luego le hagan su forma de pawichi, tal vez le hagan, ¿no?, su sombrero de sao, vayamos a saber qué harán, pero vemos que la ocupación del espacio es algo bastante similar, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo más o menos se puede de alguna manera replantear esto, o cómo podría expresarse a futuro la arquitectura aymara. Por ejemplo, un caso sería la simplificación de todas esas formas, porque hay que ser bastante conscientes de que si bien a los padres les gustan las cosas más abundantes en formas y colores, mientras los hijos accedan más a la educación superior van a querer cosas más simples. O sea, es algo que se ve en la misma tendencia que está viendo, ¿no? Por ejemplo, este es un edificio en Alto Lima, ya en construcción, que se puede ver cierta influencia de Tiahuanaco, pero más en consonancia con tendencias más contemporáneas, ¿no? Este otro, arquitecta Corina Fernández, en ubicación Alto de la Alianza, alegoría con el pasado. Lo interesante de esto es que tienes de tiros, tiene un jardín externo y tiene dos patios. No hay la preocupación de ocupar todo el espacio porque de alguna manera se tiene que dar confort a la vivienda y no se lo hace llenando todo el espacio posible y abriendo ventanas, ¿no?, donde a uno se lo van a tapar luego. Este edificio en el ENCO, más alegoría con el pasado y también alegorías con el presente, ¿no? ¿Cómo podría expresarse la arquitectura ahora? Y este otro que es más de índole comercial, que es de los arquitectos Jorge Antonio Sáenz y Vania Calle. Bueno, se sigue manteniendo el mismo bloque comercial, la ocupación de todo el lote, porque es un edificio más enfocado hacia el lucro. Su ubicación en Cruce Viacha, vamos a ver cómo va a terminar. Su inspiración más está enfocada en el Cóndor. Vemos que hay una búsqueda, la arquitectura siempre está en constante dinámica, ¿no? Bueno, ya para más o menos terminar, ¿qué perspectivas podemos tener respecto a esto? A corto plazo, la búsqueda de alternativas estéticas con un tipo especial determinado. Las formas modernas son adoptadas paulatinamente y la paleta de colores se reduce en los nuevos edificios. Eso es algo que ya estamos viendo con los últimos edificios que hemos mostrado, en el cual las formas ya no son bastante variadas, los colores se empiezan a simplificar un poco más. A mediano plazo, con la dinámica social y con los grupos con los grandes grupos que están ascendiendo a la clase media,
y hacia la educación superior, es posible que poco a poco se vaya consolidando una arquitectura un poco más pensada, ¿no? No tanto enfocada en el culto a la imagen, sino más enfocada en cuanto a buscar la comodidad, a buscar el confort y a buscar una estética más equilibrada. A largo plazo, y eso es algo que se debe venir de alguna u otra forma, es necesario y es posible, muy posible, que surja una nueva burguesía propia que de alguna manera acceda al poder político. Y si este grupo accede al poder político, de alguna forma vamos a ver que esas expresiones estatales como el neotiahuanacote, el neocolonial o la arquitectura plurinacional van a tener otro tipo de expresión, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, el movimiento socialismo ha adoptado en masa lo que es el minimalismo en cuanto a la construcción de escuelas, o en cuanto a la construcción de algunos edificios como YPFB, la AJAM y otros, ¿no? Pero esta burguesa aymara que va a ascender y va a tomar el poder político, ¿qué tipo de arquitectura va a plantear? ¿Desde qué enfoque? Más o menos, ahí hay una oportunidad, ¿no? De un planteamiento de una nueva arquitectura nacional, regional, representativa. Bueno, el ascenso de grandes grupos aymaras hacia la clase media brinda un interesante escenario futuro en la que está pendiente la construcción de una modernidad propia en base a normas de diseños propios, planificación, armonía con el entorno, respeto a un reglamento de uso de suelos y la aplicación de nuevos paradigmas arquitectónicos. Bueno, con eso termino y gracias por su atención.